Un cordial saludo, mi nombre es Karen Adriana Caicedo Casares. Desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre de violencia y solo los violentos lo arrebatan. Bueno, quiero traer a colación Mateo 14, desde el versículo 22, que nos habla acerca del momento en que los apóstoles estaban en la barca y también el momento en el que Pedro se atreve a salir de la barca, a poner un pie fuera de la barca para caminar sobre las aguas. En el versículo 22 dice, y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Bueno, acá vemos que sus discípulos eran obedientes, ¿verdad? El dirigirse a la barca, el hacer caso a Jesús, es obediencia. Entonces, en ciertas ocasiones, tal vez no nos guste la situación, pero debemos ser obedientes. Eso genera que hagamos un movimiento, genera que sirvamos al Señor y hagamos conforme a su voluntad. En el verso 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Eso significa que habían circunstancias difíciles, ¿verdad? Habían problemas, situaciones complicadas, que es las que tal vez vivimos a diario, esas situaciones complicadas, esas situaciones difíciles. Y eso era lo que estaban viviendo los apóstoles, porque pues ellos no estaban muy felices viviendo este tipo de situaciones en el que parece que sus vidas se iban a perder. En el verso 25 dice más, a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Bueno, el tiempo de la cuarta vigilia para los judíos, o sea, digamos que esta es una medición, pero el tiempo de la cuarta vigilia se refiere más o menos a entre las 3 y las 6 de la mañana. Es decir, el Señor no llegó ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vigilia, llegó a la cuarta vigilia. Es decir, que los hizo esperar un tiempo. Y es que el Señor siempre se hace esperar, Él siempre se hace desear. En ocasiones nosotros pensamos que si estamos en cierta situación difícil, si estamos en un momento de nuestra vida difícil, queremos que el Señor venga y resuelva esa situación, pero Él siempre llega. No llega en el momento que nosotros queremos, que nosotros esperamos, llega en el momento perfecto. Así como lo hizo con los apóstoles, llegó a la cuarta vigilia, pero esa llegada trajo bendición a la vida de ellos, ¿sí? Trajo paz, trajo calma. Dice en el versículo 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo. Y esto quiero poner un paralelo con Éxodo 6, 8 y 9, que es donde el pueblo de Israel estaba siendo oprimido, estaba siendo tal vez atacado y esclavizado por los egipcios, y a causa de esa opresión, a causa de esa esclavitud, ellos no oían la voz de Moisés, porque estaban acongojados. Y tal vez esto fue lo que les pasó a los apóstoles, dijeron un fantasma, pero ya vino Jesús y les dijo, tened ánimo, como cuando el Señor alentaba a su pueblo Israel cuando estaba en esclavitud. Acá viene el Señor y nos dice en esas situaciones difíciles, tranquilos, o sea, ve, como le decía el Señor al pueblo de Israel, ahora van a ver la salvación que yo voy a hacer con ustedes. Así les estaba diciendo el Señor Jesús aquí, yo soy, no temáis. Y si Él está ahí, si Él llega, así sea en el último momento, nosotros no tenemos por qué temer. Él va a estar ahí siempre con nosotros. Dice el versículo 28, entonces respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y siento que este versículo es muy revelador porque nos está hablando de la osadía de Pedro, nos está hablando de que él decidió y hizo esa acción de sacar su pie de esa barca y caminar sobre las aguas. Eso no quiere decir que más adelante no se hundió, como todos conocemos la historia, él se fue hundiendo, pero esta osadía, este atrevimiento lo llevó a caminar sobre las aguas. Y fue el único que caminó después de Jesús sobre las aguas. Podemos decir que él tuvo esa valentía, tuvo esa osadía y ese atrevimiento de caminar sobre las aguas. Dice, y el versículo 29, y él dijo, ven, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. No tuvo miedo. En ese momento él no tuvo miedo, pero tuvo la osadía. Estaba viviendo las mismas circunstancias que todos los apóstoles, pero esto es lo que nos hace diferentes, que aunque vivamos las mismas circunstancias, vamos a reaccionar de forma diferente, y esto fue lo que hizo Pedro. Vivió las mismas circunstancias, también estaba asustado, también tuvo miedo, pero tuvo esa valentía y esa osadía de decir, voy a ir a donde Jesús. Dice más adelante, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y eso es lo que nos pasa. Me siento en ocasiones muy identificada con esto, porque nos pasa mucho. Que estamos en un momento que ya hemos avanzado a cierto nivel, pero
el momento, las circunstancias, las situaciones nos hacen dudar y nos hacen Dios. Sin embargo, tenemos una salvación que es Cristo Jesús y Él está ahí con nosotros para, en el momento que nosotros caigamos, Él nos va a levantar. No dejó hundir a Pedro porque Pedro tuvo poca fe ya después de haber andado sobre las aguas, sino hacia de Él, lo levantó. Y eso es lo que va a hacer Jesús con nosotros cuando nos caigamos. Pero es importante arriesgarnos, es importante que aunque pensemos y aunque pasemos por las mismas situaciones que los demás, lo diferente en nosotros son nuestras acciones.